intestino que está relacionada con el saco vitelino, a eso le llamamos intestino medio. Y una vez como terminada la relación con el saco vitelino hacia abajo, sería el intestino posterior, que ahí termina con la membrana cloacal. Perfecto, entonces no se les vuelva a olvidar, por favor, la división del intestino primitivo es con relación a al saco vitelino. Anterior arriba del saco vitelino, medio en el saco vitelino o comunicación con el saco vitelino, posterior por debajo del saco vitelino. Muy bien. Y entonces el intestino medio tenía a su vez dos subdivisiones. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esas? Nadie, nadie. El intestino medio tenía dos ramas. El intestino medio se elongaba y se formaban dos ramas. Una rama que y otra rama que. Estaban muy tronados la clase pasada que ya no se acuerdan porque eso sí lo mencioné. Vuelvo a recapitular. Intestino primitivo se divide en tres porciones de acuerdo a su relación con con el saco vitelino. Y entonces, si está por arriba del saco vitelino es intestino anterior. Si está en relación con el saco vitelino es intestino medio. Si está por debajo del saco vitelino es intestino posterior. ¿De acuerdo? Específicamente, el intestino medio va a tener dos ramas, es decir, o dos asas también. Es una asa realmente. Entonces, se divide en dos ramas, rama craneal y rama caudal, o rama superior y rama inferior. ¿De acuerdo? Y esto va a ser importante porque estas ramas, sobre todo el intestino medio, tienen que rotar, al igual que otras estructuras que también derivan del intestino, como por ejemplo el estómago. Muchas de estas rotaciones a veces uno no las imagina. Y es por eso la imagen de esta primera diapositiva, en donde que alcanzamos a ver, nos hablan de un giro de 90 grados. Ok. Este goxila, si ustedes nada más vieran probablemente ¿cómo dirían que está? De frente o de espaldas? Este primero, De frente. de frente. ¿Y cómo sabríamos que no está de espaldas, por ejemplo? A veces es difícil imaginarlo. Ok, entonces para saber si está de frente, de espaldas, arriba, abajo y cómo son las rotaciones, nos tenemos que guiar, o bueno, a lo que quiero llegar es que el intestino hace muchos giros y a veces el libro nos dice, gira 90 grados en favor de las manecillas del reloj. Ok, pero si lo veo de frente, de arriba, de atrás, de adelante, eso es lo que a veces no nos especifican y eso es lo que vamos a ver próximamente. Entonces, vean que, o bueno, vamos a ver, por ejemplo, que el estómago va a girar 90 grados a favor sí, a favor de las manecillas de reloj. Pero esto si lo vemos desde arriba, no me tienen que entender en este momento, pero más adelante sí. De todos modos, estas mismas rotaciones se las voy a hacer en el salón para que ustedes lo puedan entender. Y ya saben que, al igual que cuando vimos corazón con globos, vamos a ver intestino con globos igual. Y, por ejemplo, el intestino medio va a hacer una rotación de 180 grados, después va a completar 90 grados más, bueno, más bien va a completar 270 grados más porque gira 90 grados más y finalmente da 360 grados. Ahorita no lo tenemos que entender, pero que sepan que eh, como lo describe el libro, a veces no es totalmente comprensible y eso es la intención. O bueno, esa es la función del profesor, tratar de que ustedes lo comprendan de manera más sencilla, porque si lo leen a veces puede ser confuso. Muy bien, entonces sigamos con nuestra presentación. El aparato digestivo es algo fácil cuando se entiende, pero a veces cuando lo leemos es complejo. Entonces, seguramente identifican este personaje. A ver, Max, ¿quién es este personaje? Es el Doctor Strange. Perfecto. Entonces, saber la embriología del aparato digestivo es un hechizo simple, pero inquebrantable. Una vez que lo entendemos, ya va a ser muy fácil. Recordando entonces el plegamiento del embrión, acuérdense que primero el embrión es un embrión trilaminar, tiene tres capas, ectodermo, y siempre lo he dicho, si yo soy el embrión, mi espalda sería el ectodermo, la parte de enfrente sería el endodermo, y lo que está entre el endodermo y el ectodermo sería el mesodermo.
a veces no lo imaginamos y una forma sería como la capa de Batman, la capa de Batman, ¿no? Entonces todo lo que sería la capa de Batman sería el ectodermo. Por dentro, en la parte de enfrente, sería el endodermo. Y entonces, insisto, entre el endodermo y el ectodermo estaría el mesodermo. Me voy a regresar tantito. Ustedes han visto tanto en los libros como en los dibujos que hemos tenido la posibilidad de compartirles este tipo de plegamiento. Por ejemplo, todos estos son cortes transversales de un embrión trilaminar, en donde aquí tenemos al ectodermo. Recordemos que el ectodermo está viendo hacia la cavidad amniótica. Tenemos aquí al endodermo que está viendo hacia el saco vitelino, y entre el ectodermo y el endodermo tendríamos al mesodermo. Aquí lo que alcanzamos a ver es el tubo digestivo. ¿Y esta estructura en negro qué será? A ver, ¿quién me ayuda? Sofía. Sofía Bernal, ¿qué estructura es la que induce a esta placa neural a que se imagine? ¿Cómo se llama esta placa, esta estructura que está aquí? ¿Cuál doctor? Es que no veo. ¿Cómo? ¿No se ve mi presentación? No, sí, pero no veo su... Ah, ok. Aquí, bueno, hay una estructura en todos los embriones trilaminares, hay una estructura debajo de lo que sería el tubo neural que está de negro. ¿Qué estructura será? ¿No? ¿Alguien? No es el... Ay, ¿Cómo se llama el inductor primario? Hay una estructura que le hemos llamado como de ley inductor primario. Inductor primario. ¿Alguien? ¿es la notocorda? La notocorda, exactamente. Entonces, bueno, nada más para recordarles, esto que se ve en negro aquí sería la notocorda que está induciendo al ectodermo, al neuroectodermo a que se imagine para formar el tubo neural. Perfecto. Nada más entonces voy a recordar que cuando se lleva a cabo el plegamiento lateral, acuérdense que este es un corte transversal, ¿qué pasa? Los extremos se van a acercar en la línea media. ¿Y qué tenemos? Por ejemplo, este es un corte a nivel de intestino medio. ¿Por qué sabemos que es a nivel del intestino medio? Porque este va a tener todavía comunicación con el saco vitelino. Entonces, con el saco vitelino. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queda aquí en el centro va a ser el tubo digestivo. Va a haber algunas otras porciones que no van a tener comunicación con el saco vitelino y se va a ver como un tubo tal cual. Bueno, entonces, ¿cuándo inicia la formación del intestino primitivo? En la cuarta semana. ¿Cómo inicia? Con el plegamiento cefálico y caudal. Ahorita vamos a ver un corte lateral, un corte parasagital para poder identificar el plegamiento cefalocaudal. Por lo pronto, aquí lo que alcanzamos a ver es el plegamiento lateral. La principal hoja embrionaria que participa en la formación del intestino, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? Alenka. El endodermo, pero también vemos aquí en rojo que está rodeado por otro tipo de mesodermo, bueno, más bien por un tipo de mesodermo. Este mesodermo, ¿cuál va a ser? El que está rodeando o el que está en contacto con el endodermo. ¿Cómo se llama este mesodermo lateral? Mesodermo ¿Es lateral clínico? es plácnico o visceral, muy bien. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, regresamos entonces, sigamos con la presentación. Yo en clases se los he mencionado varias veces, pero ustedes sepan que también en línea a veces se buscan formas para que ustedes lo entiendan. Y entonces, como sabemos, una vez que antes de que se plegue el ectodermo, antes de que nos pleguemos de manera lateral, el ectodermo va a estar atrás, el endodermo al frente, y una vez que nos plegamos, pues el endodermo queda adentro. Entonces, esto sería el endodermo, y cuando se pliega, el ectodermo queda alrededor, ¿vale? Bien. Habíamos dicho entonces que además del endodermo participa la hoja esplácnica del mesodermo lateral, ¿vale? Y hay un espacio entre la hoja somática y la hoja esplácnica que sería el celoma intraembrionaria o la cavidad corporal intraembrionaria como está ejemplificado aquí. Bien. Ok, entonces esto ya se los había explicado en la clase pasada. ¿Cuándo entonces inicia la formación del intestino? Yo sé que van a decir, cómo molesta, pero con que se les quede ya, aunque me digan que molesto.
¿En qué La semana? cuarta semana. En la cuarta. Cuarta semana, perfecto. ¿Qué hojas embrionarias participan en la formación del intestino primitivo o del tubo del aparato digestivo? El endodermo, el mesodermo, laterales, plásmico, visceral y las células de las crestas neurales. Las células de las crestas neurales, ¿de acuerdo? Entonces, el intestino primitivo se va a dividir en tres porciones en relación con el saco vitelino. Tenemos una porción que sería el intestino anterior o también llamado craneal, el intestino medio y el intestino posterior o también llamado caudal, ¿de acuerdo? Algo importante decir que el saco vitelino y la lantoides, que aunque son o están recubiertos o tapizadas por endodermo, van a estar fuera del embrión. Lo que sí queda dentro del embrión va a ser el intestino primitivo. Muy bien. Entonces, nada más a ver, Zenit Ramírez López. Sí, sí. ¿Anda por ahí? A ver, Zenit, ¿qué está señalado con el número 1? ¿A qué porción del intestino nos hace referencia? El número 1. A la, a la anterior. Al intestino anterior, también denominado craneal. Recordemos, o bueno, yo espero que no los tenga que explicar, pero esta es una imagen, es un corte sagital, donde vemos la porción caudal del embrión, la porción cefálica, todo esto está al interior del saco o la cavidad amniótico, este sería el saco vitelino, y aquí tendríamos al pedículo de fijación. Tenemos aquí al tallo vitelino, que es la comunicación con el intestino, ahorita me van a decir qué parte del intestino, y esta vaginación de la porción posterior del saco vitelino que se denomina alanto. Muy bien, a ver, vamos a ver. Amigo Sebastián, que se identifica con el número 2. ¿Ya ve? Mi amigo me está abandonando, no entra a mis clases y me deja ahí. No, sí, Doc. No, es que estoy viendo. El 2, ¿qué señala? El ¿Qué doc, estructura señala? ¿Qué será? mm, es el medio, ¿no? ¿El medio qué? Estoy de acuerdo, pero ¿el medio qué? La, la porción media ¿Qué o qué? Ajá, la porción media de qué? del intestino. Del intestino primitivo. Muy bien, ¿y cómo lo supo? ¿Cómo Pues porque supo? está en medio. Porque está en Bueno, yo medio, pero aparte, ¿por qué? ¿Por qué otra cosa aparte de que está en medio? Y por el de que saco vitelino. exactamente, por su continuidad con el saco vitelino. Vean, aquí tenemos, estas son imágenes del libro del doctor Arteaga, y aquí nos marcan estas líneas punteadas que nos dice intestino anterior o craneal, intestino medio. Muy bien, y usted mismo, Sebastián, ¿qué parte está señalada con el 3? Con el 3, 3, 3, 3. Sebastián, Perdón, Doc, perdón. Es el posterior o caudal, ¿no? el posterior o caudal. Muy bien, perfecto, muy bien. A ver, Rodrigo, ya que yo estoy seguro que usted me va a poder contestar perfectamente bien. ¿Qué estructura está señalada con el número 4? Aparte porque ya lo dijo. Por eso estoy seguro que lo va a contestar bien. 4. ¿Qué será el 4? ¿Qué señala el 4? No, vea bien dónde dice, dónde está el 4 y dónde está el puntito. 4. La membrana bucofaringea, muy bien. Y entonces el 5, ¿qué será? La, De acuerdo, muy bien. Membrana cloacal, perfecto, muy bien. Entonces, ya identificamos esto. Insisto, todo esto sería aquí, sería el pedículo de fijación, que después se va a convertir en el cordón umbilical. Esto que vemos aquí sería el corazón en formación. Perfecto, muy bien, ya lo tenemos muy bien identificado. Y ahí tenemos membrana bucofaringea u orofaringea, es exactamente lo mismo. El intestino anterior, el intestino medio que está en relación con el saco vitelino, el intestino posterior. Aquí tenemos esta estructura que es la alantoides, a partir de la cual se forman o alrededor de la cual se forman los vasos alantoideos que van a dar origen a los vasos umbilicales. Y aquí finalmente tendríamos a la membrana cloaca. Perfectísimo.
Muy bien. Entonces, eso es una vista lateral o un corte sagital, pero en un corte transversal, una vez plegado el embrión, tendríamos este. Eh, Vemos a nuestro embrión trilaminar que ya se plegó. Esto sería el intestino medio. ¿Por qué sabemos que es el intestino medio? Porque tiene comunicación con el saco vitelino. Lo tiene a través del tallo vitelino. El resto de los intestinos, es decir, el intestino anterior y el intestino posterior, no tendría comunicación con el saco vitelino. ¿De acuerdo? Eh, Recordemos también que esto que está aquí, que sería mesormo lateral, ¿de qué tipo? Mesormo lateral es plácnico, ¿de acuerdo? O visceral. Y acá tendríamos el mesodermo lateral somático o parietal. Y el espacio que está entre el mesodermo lateral esplácnico visceral y el somático o parietal, ¿cómo se denomina este espacio? Solamente embrionario. El celoma intraembrionario, como tal lo mencioné, y tenemos de los dos lados. A veces no lo podemos imaginar, pero una vez que terminemos estos dos temas, vamos a ir con cavidades corporales, donde vamos a poder entender un poquito mejor esta. Entonces, nada más recordar, el intestino medio mantiene de manera temporal su comunicación con el saco vitelino a través del tallo vitelino. También se le llama conducto vitelino o pedículo vitelino. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hacer esto. Con esto prácticamente tienen como un 30% con lo que vamos a ver a continuación. Prácticamente tienen un 30% de lo que se tienen que aprender de desarrollo de tubo digestivo. ¿Qué tienen que aprender? Los derivados de cada porción, es decir, qué deriva del intestino anterior, qué deriva del intestino medio y qué deriva del intestino posterior. Aquí, ojo, hay algo bien importante. En el intestino medio dijimos que había dos ramas. ¿Quién me recuerda cómo se llaman esas ramas? Craneal y caudal. Craneal y caudal. Entonces, vamos a ver que la, eh, el intestino medio va a tener muchos derivados, pero sobre todo mucha longitud de derivados. Y eso se va a explicar porque crece más el intestino anterior, el intestino medio, que cualquier otra o cualquiera de los otros dos porciones del intestino. ¿De acuerdo? Bien, entonces se tienen que aprender lo siguiente. Del intestino anterior va a derivar el esófago. Ustedes saben que la parte de la faringe, desde la nasofaringe, la orofaringe, la faringofaringe, derivan de la faringe primitiva. Pero una vez concluida la faringe, vamos a tener al esófago. Entonces, el esófago va a derivar del intestino anterior, al igual que el estómago. Y aquí parece que tenemos tachado el duodeno, pero no. Vamos a ver que el duodeno, ¿cuántas porciones tiene el duodeno? Ustedes por anatomía saben. 3. Tres, no, cuatro. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan o no? Sí, 4. Cuatro, ¿no? Entonces, cada una tiene un nombre, pero como nosotros no somos tan anatomistas, no vamos a decir que si la ascendente, la descendente, no, la horizontal, la vertical, no, nada. Vamos a decir primera, segunda, tercera y cuarta porción del duodeno. Muy bien. Entonces, del intestino anterior van a derivar la primera porción del duodeno y la mitad o parte de la segunda porción del duodeno. ¿Hasta dónde? Va a estar o va a derivar del intestino anterior hasta la desembocadura del conducto pancreático principal. Bueno, el conducto pancreático, ¿vale? Entonces, derivados del intestino anterior, esófago, estómago, primera porción del duodeno y parte de la segunda porción del duodeno. ¿Hasta dónde? Hasta pues, la desembocadura del pancreático, del conducto pancreático, ¿ok? Eso, hasta ahí tenemos al intestino anterior. Ya de ahí viene el intestino medio. El intestino medio va a dar origen a parte de la segunda porción del duodeno, es decir, de la desembocadura del conducto pancreático principal para abajo. Entonces, parte de la segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno y cuarta porción del duodeno. ¿De acuerdo? A ver, ¿quién más? A ver, anatomistas consumados. Dania, Fernanda. ¿Está ahí? Dania. Sí, dígame, doctor. ¿Qué significa duodeno?
¿Qué le dijeron en sus clases de anatomía que significaba duodeno? Pues es la primera porción del intestino delgado. Ajá, perfecto. ¿Y de dónde nace el nombre de duodeno? Am, no sé, solo sé que conecta el estómago con el yeyuno. Muy bien. A ver, De- Max, ayúdele. significa 12 dedos de, ¿cómo? Eh, 12 dedos de longitud. O sea, si uno, un dedo más otro, más otro, más otro, más otro, más otro, así Sí. vamos a tener dos, o sea, lo que midan 12 dedos, pero ¿cuáles 12 dedos? 12 Eh, dedos no, no sé. índices, anulares, está bien. Ok, más o menos tiene la idea, tiene toda la razón. O bueno, el nombre de duodeno deriva de que la longitud del duodeno, con sus cuatro porciones, mide lo que mide 12 traveses de dedo, es decir, esto, o sea, no que unamos un dedo tras otro, no, sino 12 traveses de dedo que dependiendo del libro de anatomía en donde donde lo lean o de su profesor de anatomía, va a variar un poquito, pero aproximadamente el través de un dedo mide más o menos 1 centímetro. Y teóricamente el duodeno tendría más o menos 12 centímetros. Entonces, duodeno quiere decir 12 traveses de dedo, ¿vale? Entonces, el duodeno tiene dos orígenes embriológicos. La primera y parte de la segunda porción deriva del intestino anterior. Y parte de la segunda porción, tercera y cuarta, derivan del intestino medio. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo aprendan. Intestino medio. Bueno, aquí vamos a hacer una especificación más adelante, pero vamos a dar en general los derivados del intestino. Entonces dijimos que del duodeno, ¿qué porciones? Segunda, bueno, parte de la segunda, tercera y cuarta porción de duodeno. Todo el yeyuno, todo el ilion, el ciego y el apéndice vermiforme, el colon ascendente y el colon transverso. ¿Hasta qué parte del colon transverso? También depende de dónde lo lean. Vean, aquí el duodeno parecía rayado, o bueno, tachado, no está tachado, sino eh, de- tratamos de reflejar que solo una parte del duodeno corresponde al intestino anterior y solo una parte del duodeno corresponde al intestino medio. Y lo mismo pasa con el colon transverso. Una parte, que sería la primera porción, o si la primera porción o la mitad derecha del colon transverso deriva del intestino medio y el resto del colon transverso deriva del intestino posterior. Aquí algo importante que mencionar es que algunos dicen la mitad derecha corresponde al intestino medio, la mitad izquierda corresponde al intestino posterior. Algunos no lo quieren poner en mitades y lo ponen en tercios. Entonces, los dos primeros tercios del colon transverso derivan del intestino medio y el tercio distal o el último tercio deriva del intestino posterior. Nada más es una anotación que a veces pueden encontrarlo como la mitad o a veces como los dos tercios corresponden a uno y el último tercio al otro. ¿Vale? Muy bien. Eh, Luego también del intestino posterior, el colon descendente, el colon sigmoides, el recto y el conducto anal. El conducto anal, ¿hasta dónde derivará el conducto anal? Tiene una línea de transición entre la parte de la mucosa y la parte de la piel, ¿de acuerdo? Entonces llega un momento en el que hay una transición entre la mucosa y la piel y tiene como una forma de zigzag. ¿Cómo se llama esa línea? Que seguramente, si no lo vean en anatomía, tal vez lo hayan visto en histología. ¿Cómo se llamará esa línea de transición entre entre piel Línea y... Z. Tiene otro nombre. Sí, creo que también tiene línea Z, pero tiene otro nombre, porque aparte a veces se le confunden con la línea Z de las sarcómeras en histología, pero tiene otro nombre. ¿Transición entre qué, dijo Doc? Entre la mucosa del ano Ajá. y la piel del propio ano. Oh, Línea pectínea. Exactamente, la línea pectina, ¿de acuerdo? Entonces, hasta el del intestino posterior, el conducto anal, no todo el conducto anal, sino hasta la línea pectina, porque justo es la transición entre la mucosa que deriva del endodermo
Y la piel, que de dónde deriva la piel, la epidermis de la piel, ¿de qué hoja embrionaria? Ya lo sabemos. ¿De qué hoja embrionaria? La epidermis de la piel, ¿de qué hoja embrionaria deriva? Ectodermo. De ectodermo, muy bien, perfecto. Vale. Ok, entonces, ahorita no me voy a meter mucho en esto, pero sepan que del intestino, para que cada una de las porciones del intestino tenga su forma característica, es decir, por ejemplo, el esófago sea como un cilindro, pero el estómago tenga como forma de, pues algunos lo describen como bota, pero bueno, sabemos que tiene una forma pues más o menos ovalada, fusiforme, que se llega a levantar en los extremos. eh, el intestino medio también tenga otras características, o bueno, los derivados del intestino medio tengan otras características y las del intestino posterior otras características, se debe a la expresión diferencial de diferentes tipos de genes, principalmente los genes Hox. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que durante la formación de las extremidades, en la porción proximal de las extremidades se expresan unos tipos de genes Hox, en la porción distal otros, o se agregan la expresión de más genes Hox. De tal forma que, al igual que pasa también en la columna vertebral, los genes Hox van a estar muy involucrados en la diferenciación regional del intestino, ¿vale? No me voy a meter ahorita mucho en eso, pero sepan que los genes Hox tienen una diferenciación regional o se expresan de manera diferencial para dar las características regionales del intestino. Bien, entonces nada más para recapitular, si no les ha quedado claro, el intestino anterior vamos a tener como derivados bueno, el esófago, el estómago, y justo en la transición del intestino anterior con el intestino medio, se van a formar algo que se llaman brotes o yemas. Uno va a ser el brote o yema hepático y otro va a ser el brote o yema pancreático, ¿de acuerdo? Entonces, justo en donde tenemos los brotes o yemas pancreáticos y el brote o yema del hígado, va a ser el límite del intestino anterior con el intestino medio, ¿ok? Habíamos mencionado que del intestino anterior se forma el esófago, el estómago y parte del duodeno. Como ven, ustedes saben, el duodeno tiene una forma, o bueno, está acomodado como si fuera, como si tuviera tiene una forma de C, donde del intestino anterior va a derivar la primera porción y la segunda porción. Toda la segunda porción, no, hasta su desembocadura con el conducto pancreático principal, pero también, ¿cómo se llama este conducto que viene del hígado y que lleva o conduce sí, conduce la bilis? ¿Cómo se llama este? Colédoco. El colédoco. Entonces, tanto el pancreático principal como el colédoco van a tener una vía de salida común, y aquí va a ser el lugar en donde vamos a separar el intestino anterior, de ahí hacia arriba es intestino anterior y de ahí hacia abajo es intestino medio. Entonces, por favor, ya no se les olvide. Si yo les hiciera en este momento una evaluación para que me dijeran los derivados del intestino anterior, ustedes tendrían que poner esófago, estómago, primera porción del duodeno y parte craneal de la segunda porción del duodeno, ¿vale? Muy bien. Del intestino medio. Bueno, yo les había dicho entonces que del intestino medio vamos a tener dos ramas, una rama craneal y una rama caudal, o una rama cefálica y una rama caudal. Bien, ¿qué pasa aquí? Vamos a recordar nada más los derivados del intestino medio. Entonces, mitad caudal de la segunda porción del duodeno, ya lo mencionamos. Tercera y cuarta porciones del duodeno. Todo el yeyuno, todo el ilion, todo el ciego, bueno, todo el yeyuno, todo el ilion, el ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente, todo el colon ascendente, y solo, dependiendo en dónde lo leamos, del tercio proximal y medio del colon transverso, o algunos libros dicen que la mitad del colon transverso, ¿de acuerdo? Pero aquí vamos a tener que hacer una especificación bien importante. Aunque todos estos derivan del intestino medio,
yo les he mencionado que el intestino medio tiene dos ramas, una craneal y una caudal. Y esto va a ser en relación también conforme va plegándose más el embrión, la comunicación con el saco vitelino se va haciendo más pequeña, hasta que solo queda a lo que se llama el tallo vitelino o el conducto vitelino. Y a partir de esa comunicación vamos a tener las dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, o una rama craneal y una rama caudal. De las ramas del intestino medio vamos a ver que de la rama anterior deriva la mitad caudal de la segunda porción del duodeno. Entonces, rama craneal del intestino medio va a dar origen a mitad caudal de la segunda porción del duodeno. La tercera y cuarta porciones del duodeno, todo el yeyunio y casi todo el ilion. ¿Por qué casi? Porque la última porción del ilion va a derivar de la rama caudal del intestino medio. Entonces, ¿en dónde va a estar la separación entre la rama craneal y la rama caudal del intestino medio? Aquí en el ilion. ¿Y en dónde lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer en una región que se encuentra más o menos, dependiendo de la persona, entre 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal. ¿Dónde está la válvula iliocecal? ¿O qué es la válvula iliocecal? Va a ser el lugar, o va a ser una válvula que se va a encontrar en esta desembocadura del intestino delgado con el intestino grueso, lo que nos decían en la primaria. Intestino delgado con intestino grueso. Ustedes saben que el intestino delgado, esta parte sería el ilion, y su desembocadura con el colon. Entonces aquí tenemos algo que se llama válvula iliocecal. ¿Dónde vamos a encontrar el punto en donde se divide la rama caudal de la rama craneal? Entre 40 a 60 centímetros de ¿quién? De la válvula iliocecal. ¿Hacia dónde? Hacia el ilion. Entonces, de 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal dirigiéndonos hacia el ilion, ahí vamos a encontrar el punto de división entre la rama craneal y la rama caudal. De tal forma que de la rama craneal va a corresponder la mayor parte del ilion. ¿Hasta dónde? De 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar todavía la comunicación con el saco vitelino. Esta comunicación, conforme vamos desarrollándonos de manera intrauterina, tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer por completo. En ocasiones puede persistir, y persiste como un apéndice del ilion. De hecho, esa apéndice del ilion, que es un vestigio del conducto vitelino, se denomina, o bueno, puede llegar a ser patológico, puede ser nada más una variante anatómica, y se denomina divertículo de Meckel. Divertículo de Meckel o divertículo ileal, porque hace referencia a la localización anatómica en la que esté, en el ilion, ¿de acuerdo? Es por eso que el divertículo de Meckel, si es que no desaparece, ¿qué es el divertículo de Meckel? Lo acabo de decir. Si llegamos a encontrar una persona con un divertículo de Meckel, ¿qué es el divertículo de Meckel? Embriológicamente hablando. ¿Qué es el divertículo de Meckel? Si es que existe, lo normal es que no existiera, pero si llegamos a encontrar en una persona que 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal, en el área del ilion encontramos un chipotito, una evaginación, y ya decimos, es un divertículo de Meckel. Ese divertículo de Meckel, embriológicamente, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Qué era antes de que fuera divertículo de Meckel? ¿Qué era? ¿Qué era? El conducto onfalomesentérico. Ajá, o el conducto vitelino, ¿de acuerdo? Su comunicación con el conducto vitelino, ¿ok? Lo normal es que esto se oblitere, se cierre, pero cuando llega a haber ahí no degenera todo, no se involuciona todo, podemos llegar a tener este divertículo de Meckel. Más adelantito les voy a contar qué es lo que puede pasar. Bien. Entonces lo recapitulo. Derivados de la rama craneal, mitad caudal de la segunda porción del duodeno,
tercera y cuarta porciones del duodeno, todo el yeyunio y la mayor parte del ilion. ¿Hasta dónde? De 40 a 60 centímetros de la válvula iliocecal. Por tanto, porque ahí se va a encontrar la comunicación con el saco vitelino. Esta comunicación tiene que desaparecer. Si no desaparece, da origen al divertículo de Meckel que puede volverse patológico. Puede ser una variante anatómica, pero puede volverse patológico y les voy a explicar más adelante por qué. Ahora, de los derivados del intestino de la rama craneal, la rama caudal del intestino medio. Derivados de la rama caudal del intestino medio. ¿Qué será? Que les acabo de decir todos los del intestino, la rama craneal del intestino medio. Ahora ustedes díganme de la rama caudal del intestino medio. ¿Qué será? ¿Que me siguen o no? ¿Ya les valió? Sería lo que resta del ilion, el Ajá. ciego, el apéndice vermiforme, el colon ascendente y el tercio derecho y tercio medio del colon transverso. Totalmente de acuerdo. Entonces, si nos dicen la última porción del ilion, ¿cuánto? Pues unos 40, 60 centímetros del ilion. El ciego, que aquí lo vemos, ciego, su tripita que está aquí, el apéndice vermiforme, que los cirujanos dicen que es la estructura que les da de comer, pues porque cuando se inflama, ¿qué pasa cuando el apéndice se inflama? ¿Qué situación patológica nos da? Apendicitis. Apendicitis, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se quita ese apéndice vermiforme porque pues se inflama. Después todo el colon ascendente y parte del colon transverso. ¿Qué parte del colon transverso? Dependiendo en dónde lo leamos. Primer tercio y segundo tercio o solo la mitad derecha del colon transverso. Muy bien. Y finalmente, vean, aquí tenemos padrísimo hasta dónde llegaría teóricamente la rama caudal del intestino medio. Todo acá tendríamos los últimos 40, 60 centímetros de ¿quién? Del ilion, la válvula iliocecal, el ciego, el apéndice vermiforme, todo el colon ascendente y parte del colon transverso. Los dos tercios anteriores o los dos tercios, los primeros dos tercios del colon transverso corresponderían a la rama caudal del intestino medio. Y finalmente los derivados del intestino posterior, que aquí ya no hay como tanto problema. Insisto, dependiendo de donde lo lean, puede ser la mitad izquierda del colon transverso o el tercio izquierdo distal del colon transverso, todo el colon descendentes, el colon sigmoides, el recto y el ano. ¿Hasta dónde en el ano? 2/3 superiores del conducto anal. Y si somos muy específicos, hasta la línea. Hasta que, ¿cómo se llama la línea que hay transición entre mucosa y piel? Pectini. La línea pectínea, ¿de acuerdo? Muy bien. Vale. Esto ya lo habíamos mencionado desde la clase previa, pero nada más es para redondear o aterrizar el tema. Sabemos o habíamos mencionado que las aortas dorsales, ustedes ya hicieron su práctica donde vieron que tenían las aortas dorsales y llegó un momento en que se fusionaban las aortas dorsales y solo teníamos una sola aorta dorsal, pero de todos modos estas aortas dorsales tenían ramas que se llamaban intersegmentarias. Y de estas intersegmentarias tendríamos dorsales, laterales y ventrales. Específicamente las arterias intersegmentarias ventrales, eh, habíamos hablado de las arterias vitelinas, también llamadas onfalomesentéricas. Y estas arterias intersegmentarias ventrales u onfalomesentéricas, se van a formar tres porciones o tres principales arterias. La primera de ellas, o la más superior, es el tronco celíaco, que va a dar irrigación al intestino anterior. Esto ya lo había mencionado en la clase previa. La arteria mesentérica superior, que va a irrigar al intestino medio o a todos los derivados del intestino medio, y la arteria mesentérica inferior, que irriga al intestino posterior. Según yo, ustedes corríjanme si no, en anatomía les dicen qué arteria es la responsable de la irrigación, por ejemplo, de, no sé, el sigmoides, el colon sigmoides. A veces, bueno, digo, me estoy viendo muy extremo, pero a veces como que uno no, en anatomía a veces no tiene uno tanta relación, pero espero que ahorita que estemos viendo embriología,
ahora a ustedes ya sea más fácil decir, ah, sí, claro, el colon sigmoides tiene irrigación por la arteria mesentérica inferior. ¿A quién irriga, por ejemplo, el yeyuno? Ah, el yeyuno tiene irrigación por la arteria mesentérica superior. ¿Por qué? Porque eso es su origen embriológico o es de acuerdo a su origen embriológico. Entonces, espero que no se les olvide. Todo lo que es derivado del intestino anterior tiene irrigación por el tronco celíaco. El tronco celíaco, a su vez, se va a dividir en tres vasos. ¿Cuáles son esos tres vasos a los cuales da origen el tronco celíaco? ¿Cómo se llaman las tres arterias derivadas del tronco celíaco? O en las tres arterias que se divide el tronco celíaco. Ya vieron eso en anatomía, ¿no? ¿O no? Sí, era ¿Cuál? la hepática común y la esplénica. Y otra, La gástrica. Gástrica izquierda. la gástrica izquierda, ¿de acuerdo? Entonces, ahora ya entendemos muchas cosas. El tronco celíaco va a derivar o va a irrigar a porciones o derivados del intestino posterior. La arteria mesentérica superior perfunde al intestino medio. Vean que esta arteria mesentérica superior es la que va a tener la responsabilidad de irrigar a la mayor parte del intestino medio. Eh, y el intestino medio es el que va a tener mayor longitud o los derivados con mayor longitud. Por lo tanto, otra de las formas de llamarle a la arteria mesentérica superior por parte de los cirujanos es la arteria cementérica superior. ¿Por qué? Porque al tener un territorio de irrigación muy grande, si esta arteria se llegara a tapar, se llegara a trombosar, eh, provocaría la isquemia y, dependiendo de qué tanto se tarden, la necrosis en la mayor parte del intestino. ¿Por qué? ¿Cuáles son los derivados del intestino medio? Ahorita sin que me digan rama craneal y rama caudal. ¿Cuáles son los derivados del intestino medio? ¿Quién me dice? A ver, Naomi. 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 Sí, 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 sí. Del intestino, ¿cuál? Medio. ¿Qué derivados del intestino medio? Todos los derivados. Ahorita sin importarnos si es de rama craneal o rama caudal. Aunque sí necesito que me los diga en orden. Es que, bueno, del duodeno ahí me hice bolas, pero es una parte del duodeno, el yeyuno, ilio, ciego y apéndice, colon ascendente y colon transverso. Ok, de acuerdo. Entonces, todos esos derivados que usted me dijo eh, representan, representan más de más de dos terceras partes de la longitud total del intestino. Entonces, imagínense que esta arteria se llega a tapar, puede ocasionar primero la isquemia y después la necrosis de todas estas estructuras. ¿Ok? Y generalmente esto pasa en personas adultas mayores, en adultos mayores, y esto puede representar pues, la muerte del paciente, ¿no? Entonces, si la arteria mesentérica superior se llega a tapar, se llega a trombosar, eh, pues casi seguro que le están dando la bendición a ese paciente porque es bien, bien, bien difícil. Por eso tiene el sobrenombre de las arterias cementéricas superior, porque manda a los pacientes directo al cemento. Yo sé que puede parecer un chiste, no es un chiste, es para que veamos la importancia de esa arteria, porque tiene un territorio de irrigación muy amplio. Y finalmente la arteria mesentérica superior que perfunde o irriga al intestino posterior, ya me dijeron, el tercio distal del intestino, del colon transverso, todo el colon descendente, el sigmoides, el recto y el ano, ¿vale? Bien. A veces nosotros no nos imaginamos cómo están las arterias intersegmentarias. ¿Qué es esto? Esto es un corte transversal de un embrión trilaminar. Todo esto sería el ectodermo, esto ya está plegado. Este es el intestino medio. ¿Por qué lo sabemos? Porque tiene comunicación con la parte vitelina, ¿ok? Y esto que vemos aquí es bueno, son las aortas dorsales que ya se fusionan y solo tenemos esta que es la aorta abdominal. Estas aortas o esta aorta abdominal tiene unas arterias que se llaman intersegmentarias. Tiene unas arterias intersegmentarias dorsales, las laterales y las ventrales.
De las arterias intersegmentarias ventrales se van a formar los tres vasos que van a dar irrigación al intestino. Habían mencionado tronco celíaco para intestino anterior, arteria mesentérica superior para intestino medio y arteria mesentérica inferior para intestino posterior. Entonces, todo esto que vemos aquí, o esto que nos están representando, esto es una imagen de Carson, donde alcanzamos a ver a la arteria mesentérica superior que se forma de las intersegmentarias ventrales de las aortas dorsales que se fusionan y que van a dar irrigación al intestino medio o a los derivados del intestino medio, ¿verdad? Habíamos mencionado que estas arterias mesentéricas superior, o más bien las intersegmentarias ventrales, también son parte o forman a las arterias vitelinas. Y ahorita ya entendemos la relación. ¿Por qué? Porque las arterias vitelinas están en relación con el saco vitelino, de la cual también van a tener comunicación. Si no les había quedado claro, tronco celíaco, intestino anterior. Arteria mesentérica superior, intestino medio. Arteria mesentérica inferior, intestino posterior. ¿Cuál de todas estas tiene el mayor territorio de irrigación? ¿Cuál? La arteria mesentérica superior. Arteria mesentérica superior. Muy bien. Ok, vamos a hablar de algo que ustedes seguramente ya conocen en anatomía, que son los mesentérios. ¿Alguien recuerda o alguien me puede explicar si yo no, si yo no entendiera qué es un mesenterio? Eh, ¿Cómo definirían ustedes? Supongamos que yo no sé nada de medicina, yo no sé nada de anatomía. ¿Cómo me podrían explicar qué es un mesenterio? Los escucho. ¿Qué es un mesenterio? Pues básicamente es como un sostén que va Ajá, a muy sujetar a bien. los, ajá, que va a sujetar a los intestinos. Ajá, ¿a dónde lo sujeta? Muy bien, estoy de acuerdo. ¿Cómo se lo puedo explicar? Pues a La la pared posterior parte, del abdomen. ajá, Del abdomen. ¿Del abdomen o de la cavidad abdominal? de la cavidad De la abdominal. cavidad. La cavidad abdominal, muy bien. ¿Y cuántos mesenterios tenemos? Uno, dos, tres. Atrás, adelante, arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Cuántos? ¿Cuántos, por ejemplo, del intestino delgado? ¿Cuántos mesenterios tendrá? Uno. Uno. ¿Y en todo el largo del intestino se conserva ese uno? Tengo entendido que son cuatro. No me sé los cuatro, solo me sé el intestino delgado, pero tengo entendido que son cuatro. Muy bien. Bueno, voy a regresarme tantito a las imágenes y vemos que aquí tenemos al intestino medio. Este intestino medio, como ustedes bien mencionaron, tiene una fijación hacia atrás y esto es a través de un mesenterio que sería el mesenterio dorsal. ¿Qué pasa? También de manera ventral, esto es dorsal y esto es ventral. Entonces aquí en la porción dorsal tiene un mesenterio que lo está fijando a la pared posterior de la cavidad abdominal, pero también va a tener un mesenterio anterior. Este mesenterio anterior fija a este intestino a la porción anterior. ¿Qué pasa? La mayor parte del mesenterio anterior va a desaparecer, pero ahorita lo vamos a explicar. Mientras que el que sí se conserva es el mesenterio posterior o dorsal, ¿de acuerdo? Entonces, la mayor parte del mesenterio, de manera inicial, tenemos tanto un mesenterio anterior, perdón, dorsal o posterior y un mesenterio ventral o anterior, pero este mesenterio va a tender a desaparecer y ahorita lo vamos a explicar o vamos a decir cómo. Muy bien. Entonces, el mesenterio dorsal fija el intestino a la pared dorsal de la cavidad abdominal, pero también vamos a tener un mesenterio ventral. Este mesenterio ventral fija el intestino a la porción anterior de la cavidad abdominal o a la pared anterior de la cavidad abdominal. ¿Cómo son estos mesenterios? Bueno, de manera inicial, ya lo habíamos mencionado, tenemos tanto atrás como adelante, pero
El que va a aparecer o el que va a estar casi a todo lo largo o más bien a todo lo largo del tubo digestivo o del intestino primitivo, va a ser el mesenterio dorsal. Unas partes del mesenterio anterior van a desaparecer y solo en algunas regiones se van a conservar. Entonces vamos a ver aquí, esto es una imagen lateral de un embrión, de la porción más inferior del diafragma hacia abajo. ¿Qué alcanzamos a ver aquí? Este sería el estómago, este sería el duodeno, esto sería el asa craneal del intestino medio, el asa caudal del intestino medio y finalmente el intestino posterior. Esto que vemos aquí es la alantoides y esto que vemos aquí es el conducto vitelino. Aquí nos representa bastante bien Lachman, las arterias que están irrigando al intestino anterior, los derivados del intestino anterior, lo irriga la arteria celíaca o el tronco celíaco, es lo mismo. Al intestino medio, la arteria mesentérica superior y al intestino posterior, la arteria mesentérica inferior. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que alcanzamos a ver aquí? Como en cafecito o naranja, vemos los mesenterios. Y vean que el mesenterio posterior se conserva a todo lo largo, pero el mesenterio anterior no. Vemos que en el mesenterio anterior, lo vamos a ver después, también conforme van creciendo estas estructuras, que sería acá el páncreas y aquí el hígado se va a desarrollar en el área del mesenterio anterior. De tal forma que el mesenterio anterior va a permitir el desarrollo en su interior del hígado y eso va a hacer que una parte de este mesenterio anterior tenga relación, o como relación más bien, una parte se va a unir al hígado y otra parte se va a unir a la curvatura menor del estómago. Esto nos va a originar aumento menor. Pero también vamos a tener del otro lado, o más hacia el frente, que parte del hígado va a tener un ligamento hacia la pared anterior del abdomen. Ese va a ser el ligamento falciforme. Entonces, para que ustedes sepan que tanto el aumento menor como el ligamento falciforme va a derivar del mesenterio anterior. Y solo vamos a encontrar todavía mesenterio anterior en la parte hepática. Más hacia abajo, más en donde tenemos el intestino medio y el intestino posterior, este mesenterio anterior va a desaparecer. ¿Cuál es el que sí se conserva? El mesenterio posterior, ¿de acuerdo? Y este mesenterio posterior, pues lo vamos a ver. Entonces, nada más para identificar o aterrizarnos en esta imagen, esto sería el ligamento falciforme, deriva del mesenterio anterior, el hígado en desarrollo y el aumento menor que va del hígado a la curvatura menor del estómago, que también deriva del mesenterio anterior. Aquí en morado vemos al diafragma, al hígado, aquí al conducto vitelino, al alantoides, intestino medio, intestino posterior, las arterias que ya habíamos visto. Bien, y aquí ya tenemos un aumento menor, que representará este asterisco de aquí, en verdecito. ¿Qué será? Y que corresponde o deriva del del mesenterio dorsal. Este mesenterio dorsal a nivel del estómago, ¿a qué dará origen? Por anatomía. Al mesogastrio. El mesogastro puede ser, puede ser. Y abajito en donde tenemos el segundo asterisco verde, que también deriva del mesenterio dorsal, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Nadie? Y en la tercera asterisquito, a nivel del intestino medio, ¿cómo se llamaría esa estructura que deriva del mesenterio posterior? ¿No? ¿Nadie? Es el mesenterio propiamente dicho del Ah, no. intestino delgado. Muy bien, perfecto. Vemos que ustedes ya saben por anatomía que el intestino delgado solo está sujeto en la porción dorsal. ¿Por qué?
porque si lo estuviera en la porción ventral no permitiría los movimientos peristálticos o sería muy difícil realizar estos movimientos que desplazan el contenido del intestino a través de la luz del propio intestino, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí en el asterisquito que está aquí, ¿a qué correspondería? Que también deriva del mesenterio dorsal. Al mesocolon. Podría ser. Muy bien. Entonces, con gusto. Tendríamos al mesogastrio dorsal, aquí lo tenemos perfectamente, tienen toda la razón, tenemos el mesoduodeno dorsal, el mesenterio propiamente dicho y el mesocolon dorsal. Perfecto, muy bien. Dijeron bien la mayoría, nada más recuerden que todos estos mesos son derivados del mesenterio dorsal, ¿vale? Pues nada, muy bien. A ver, vamos a ver. Mm, Ismael Jiménez, Mande. ayúdenos a leer, pero no solo a leer, nos va a explicar con sus palabras uno y otro. Entonces empezamos con el mesenterio dorsal. Sí, el mesenterio dorsal es una lámina continua de tejido conectivo que mantiene el tubo intestinal y sus derivados unidos a la pared corporal posterior. Constituye una vía para el paso de vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. El mesenterio ventral deriva del mesénquima del tabique transverso. El crecimiento del hígado en el interior del tabique transverso divide al mesenterio ventral y el mesogastrio ventral, momento menor, que se extiende desde el estómago hasta el hígado, y ligamento falciforme, que se extiende desde el hígado hasta la pared ventral del cuerpo. Perfecto, muy bien. ¿Cuál de estos mesenterios es el que se conserva en casi toda la longitud del intestino primitivo? El dorsal. El dorsal, muy bien. Y el mesenterio ventral, ¿en qué parte desaparece o desaparecen totalmente? ¿En qué parte desaparece o no desaparece? Y tenemos las tres porciones del intestino, que es intestino anterior, medio y posterior. ¿Desaparecen alguna? ¿No desaparecen ninguna? ¿No? Sí, Mael. Y ahí, En la posterior en la posterior y en dónde más. y media. En la media, de acuerdo, muy bien. En donde se conserva va a ser en la parte del intestino anterior. ¿Cuál es la importancia de los mesenterios? Y aquí están sobre todo los mesenterios dorsales, que van a servir como vía para el paso de vasos sanguíneos. ¿Cuáles vasos sanguíneos? Tanto las arterias como las venas. Acuérdense que las arterias son las que irrigan y las venas son las que drenan, pero no solo la parte de los vasos sanguíneos, sino también los linfáticos y los nervios. Son súper importantes. Algo también que nos menciona aquí esto es que dentro del tabique transverso, bueno, este mesenterio ventral que tiene relación o deriva del mesénquima del tabique transverso, eh, ahí en el tabique transverso se va a originar el hígado y eso lo vamos a ver en próximas clases, no hoy, próximas clases. Y estos ligamentos del mesenterio anterior se van a conservar algunos de ellos y van a dar al mesogastrio ventral aumento menor y al ligamento falciforme que va del hígado hacia la pared anterior del abdomen. Entonces, el tabique transverso lo mencionamos cuando vimos desarrollo de corazón. Es una placa o lámina gruesa de mesodermo visceral ubicada entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Y bueno, aquí nos dice que el pedículo del saco vitelino, que va a ser importante para la división del tórax y el abdomen. Muy bien. Yo muchas veces les he dicho que la última porción del intestino se denomina cloaca. De hecho, ¿cómo se llama? A ver, Rodrigo, ya sé, no es que la traiga con usted, sino que usted me ha contestado. Eh, ¿Cómo se llama
la membrana que cubre o limita la última porción del intestino, es decir, el intestino posterior. ¿Cómo se llama esa membrana? Membrana cloacal, perfecto. Y esa membrana cloacal recibe el nombre por la cloaca en las aves. Muchas aves, bueno, las aves tienen algo que se llama cloaca. ¿Qué es la cloaca? Voy a regresar tantito aquí. Aquí vemos la cloaca. ¿Qué es la cloaca? La cloaca en las aves es un lugar o cavidad de final, o es la cavidad final, o es la cavidad en donde confluyen mejor la parte digestiva y la parte urinaria. Todavía no hemos visto la parte urinaria, pero sepan que esta cloaca va a dar origen a porciones urinarias y porciones digestivas intestinales en el humano. Pero en las aves, la cloaca no evoluciona o no se separa. No se separa la parte anterior para dar origen a cuestiones urinarias y la parte posterior a cuestiones digestivas, ¿no? Y entonces la cloaca va a ser el conducto o la porción de salida tanto de las heces como de la pipí en las aves. Es por eso que cuando tenemos la buena o la mala suerte de que un pájaro volando o una paloma volando nos haga popó y nos mancha, la característica de su excremento es que es líquido. Parecería que tienen diarrea todo el tiempo, pero no. La situación es que ellos tienen solo un mismo conducto de salida para la pipí y la popó. Entonces, esto hace que se mezcle tanto la pipí y la popó, y entonces, aunque la popó, digamos, sea dura, la pipí, cuando se combina con la pipí, pues se ablanda, se hace aguada, de tal forma que la cloaca en las aves persiste, es decir, un conducto común de salida para urinario y digestivo, mientras que en los humanos la cloaca se tiene que desaparecer. Es por eso que en esta etapa del desarrollo embrionario, cuando todavía no se divide la parte urinaria de la digestiva, le llamamos cloaca, y que en el desarrollo normal del humano tiene que seguir a dividirse anterior urinario, posterior digestivo, pero que en las aves no. En las aves se mantiene así como cloaca, ¿vale? Muy bien. La cloaca entonces es el conducto o la última porción del intestino, pero también la última porción de la parte urinaria. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Nada? Hacemos evaluación y ya pueden responder sin problema. No, porque todavía falta estudiarlo. Bueno, si no hay dudas es porque ya lo asimilaron. Bueno, si no hay dudas, entonces les pido por favor que lo estudien y me den o se aprendan los derivados tanto de intestino anterior, medio y posterior, ¿vale? Tomemos 5 minutos, nos vemos a las 6:30 vamos a estudiar qué pasa con cada una de las porciones, cómo se forma el esófago, cómo se forma el estómago, qué pasa con el estómago, qué pasa con el intestino y demás. Bueno, con cada una de las porciones del intestino delgado, el intestino grueso, las rotaciones y todo esto. Entonces, tomemos 5 minutos para ir al baño, tomar agua o demás. Seguimos aquí.
Muy bien, estamos de regreso entonces. Ok, ¿dudas, preguntas? ¿No? Nada, nadita, un poquito. No, doc. Bueno, vamos entonces a continuar con la presentación. Vamos a ver vamos a ver el desarrollo normal del esófago, algunas de las características del desarrollo normal del esófago y vamos a ver algunas patologías. Ay, ya se me perdió. Voy a compartir. Vale, entonces ya hemos mencionado que después de la región faríngea, lo siguiente o el primer derivado del intestino anterior sería el esófago. Entonces, caudal a la faringe vamos a tener el desarrollo del esófago. Va a ser una estructura que va a, o a partir de la cual se va a dividir tanto la porción respiratoria como la porción digestiva. Aunque no lo hemos visto a detalle, o ya habíamos mencionado que del intestino anterior va a derivar la yema o brote pulmonar. Y este va a dar origen a la tráquea, a los bronquios, bronquiolos y demás, y también a los pulmones. De tal forma que el esófago representa la parte digestiva de este intestino primitivo. Insisto, del intestino primitivo, del intestino anterior, vamos a tener el brote o yema pulmonar que va a origen a la parte respiratoria o la parte ventilatoria. Entonces se separa de la tráquea por algo que se llama septo traqueoesofágico. Este septo vamos a ver que se forma a partir de mesodermo de tipo esplácnico o visceral. Durante su formación se va a cerrar, se va a obliterar, va a tener un cierre transitorio por la proliferación epitelial, es decir, va a crecer mucho su mucosa hasta que se cierra y ya después se recanaliza por el proceso por apoptosis. Ustedes saben que es la muerte celular programada. La recanalización del esófago ocurre más o menos a las 8 semanas. Cuando esta recanalización del esófago no se lleva a cabo de manera adecuada, da origen a alteraciones de tipo fístula, pero ahorita lo vamos a ver, a veces fístula o a veces que no haya comunicación con el resto del intestino. Entonces, dijimos que en la pared ventral del intestino anterior se forma el divertículo laringotraqueal o divertículo respiratorio, lo que también es llamada yema broncopulmonar. Todo esto que vemos aquí, esto es una imagen lateral de un embrión visto, pues sí, un corte sagital de un embrión visto de lado, donde tenemos la región faríngea y aquí ya tendríamos al esófago, bueno, a la parte del esófago. Y de la porción anterior vamos a tener al divertículo laringotraqueal, que es la que va a dar origen a la tráquea y a los pulmones. Vemos que aquí se dividió, la porción anterior es el divertículo laringotraqueal y la porción posterior va a dar origen al esófago, ¿de acuerdo? Bien. Yo les había mencionado que al formarse el divertículo respiratorio, primero es una evaginación. ¿De qué? Del intestino anterior, a nivel del esófago. Tenemos una evaginación y va a dar origen al divertículo respiratorio o yema pulmonar. Esto va a estar formado sí por endodermo, pero también está rodeado por mesodermo. El mesodermo que lo rodea y sobre todo rodea este divertículo respiratorio va a empezar a empujar para que se empiece a separar la porción posterior que es digestiva de la porción anterior que es respiratoria o ventilatoria. De tal forma que aquí donde tenemos como estos bordecitos, se va a formar el tabique traqueoesofágico. El tabique traqueoesofágico se forma de mesodermo. ¿Qué tipo de mesodermo? Mesodermo lateral, esplécnico o visceral. Hasta que estas dos crecientes del tabique traqueoesofágico, una de cada lado, se juntan en la línea media y permiten la separación de la porción dorsal, que es la digestiva, de la porción ventral, que es la respiratoria o la ventilatoria. ¿De acuerdo? Entonces, el tabique traqueoesofágico separa de forma gradual al intestino anterior. La porción ventral va a ser la porción respiratoria. Esta es una imagen lateral, estas son imágenes ventrales. Y una porción dorsal que va a ser la parte digestiva.
Aquí tenemos imágenes del libro del doctor Arteaga, donde alcanzamos a ver al esófago en formación y de el esófago en formación de la parte donde termina la faringe primitiva, se forma esta yema pulmonar o brote laringotraqueal. Y este brote, como su nombre lo indica, va a dar origen a la tráquea, pero también a los bronquios. Conforme va creciendo y va descendiendo, este tabique, mm, este tabique termina por separar a la porción anterior, que es la porción respiratoria, de la porción dorsal, que es la esofágica. Y vean cómo también empiezan a crecer estos primeros son los bronquios, bronquiolos, y después terminan dividiéndose para la formación de los pulmones. ¿De acuerdo? Eh, como les había mencionado, tenemos la formación de este tabique traqueoesofágico nos ayuda a separar la porción anterior, que es respiratorio, de la porción posterior, que es la digestiva. ¿Y cómo podemos comprender o qué aplicación clínica podemos integrar en este tema? Bueno, cuando nosotros intubamos, ya sé que me van a decir algunos de ustedes, no, pues yo ni me quiero dedicar a nada que sea intubar. Bueno, pues yo no decía lo mismo, pero hubo situaciones como la que acabamos de vivir de manera reciente, donde pues los que generalmente intuban, yo no digo que a diestra y siniestra, pero de manera más regular, anestesiólogos o las personas que están en urgencias o en terapia intensiva. Pero con el COVID, eh, casi todos los médicos nos tuvimos que ser muy diestros en la parte de la intubación. Entonces, a todos los que tuvimos oportunidad de atender pacientes con COVID, nos tocó intubar muchas veces a pacientes para tratar de salvar la vida. Entonces, ya después van a tener prácticas en el SECAM seguramente para esta parte de la intubación. ¿Y por qué es importante intubar? Bueno, sabemos que la faringe va a tener es una estructura de comunicación eh, común entre la parte digestiva y la parte respiratoria. Y entonces ahora por embriología y bueno, también por anatomía entendemos que la parte respiratorio o ventilatorio va a ser anterior. Entonces, cuando tenemos a un paciente así como el que se muestra aquí en la fotografía, y sobre todo cuando es un paciente de cuello corto, a veces tiene sobrepeso y tenemos otras muchas dificultades, poder ingresar este que es el tubo endotraqueal en la tráquea para poderlo ayudar a ventilar un, eh, con un ventilador externo, puede llegar a ser un poquito complicado, pero sabiendo sobre todo anatomía, pues lo podemos resolver. Existen clasificaciones dependiendo de la anatomía del paciente para ver qué tan fácil o qué tan difícil es la intubada. Muchas veces, a veces, sobre todo ustedes, bueno, cuando cualquier estudiante de medicina está aprendiendo, les enseñamos cómo utilizar este aparatito que se llama laringoscopio y les enseñamos cómo meter, cómo manipularlo y demás. Y le decimos, ¿puedes ver las cuerdas vocales? Y generalmente me dicen, sí, aunque realmente creo que mienten por convivir y no las ven. Y es súper común en estudiantes, pero también a veces ya en médicos formados, que lo que intuben o donde pongan el tubo no sea en la parte respiratoria, sino en la parte digestiva. ¿Por qué? Porque la parte digestiva es más recta, es más fácil. Y a veces uno se complica, bueno, a veces es más complicado, dependiendo de la anatomía del paciente, meter el tubo endotraqueal en la parte correcta. Bien, a todo esto lo único que quiero llegar es que recuerden que la intubación puede llegar a ser complicada, sobre todo si no alcanzamos a ver las estructuras bien. Y pues, aunque pueda parecer como, ay, obvio, todo el mundo lo sabe, pues parecería que no, que a donde tenemos que intubar va a ser la porción más anterior. Entonces es para eso que tenemos que tener cierta habilidad en la mano, porque el laringoscopio, bueno, dependiendo de las personas, te agarra con la mano izquierda y el tubo endotraqueal se introduce con la mano derecha. Pero nada más para saber que en un paciente acostado, pues evidentemente lo anterior, vamos a tener que ahí manipular para poder ver las cuerdas vocales y a través de ese orificio, que es primero la laringe y después la tráquea, introducir esa parte. Denme un segundo.
Vale, perdón. Ok, entonces me voy a regresar tantito. Bueno, nada más para recordar entonces que posterior, esófago, anterior, tráquea. Y vamos a explicarlo nuevamente cuando veamos desarrollo de pulmones. ¿Qué pasa con el esófago? De manera inicial se forma la luz, o sea, es decir, una cavidad que va a comunicar la parte faríngea con el estómago o con el futuro estómago. Pero para que se forme bien o bueno, el esófago sufre un proceso eh, eh, se oblitera la luz, sufre un proceso de remodelación. Entonces, primero por proliferación de la mucosa esofágica, esta luz se obstruye, se cierra, y ya después esta luz se tiene que volver a recanalizar. Y esta recanalización, vuelvo a insistir, se hace por un proceso de remodelación a través de la apoptosis, que es la muerte celular programada. Ya había mencionado al inicio bueno, del tema de esófago, cuando se tiene que recanalizar por completo el esófago. Se tiene que volver a recanalizar. ¿En qué semana de gestación? Ya lo había mencionado. En la octava. En la 8ª semana de gestación, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien. Eh, bueno, pues ya. Entonces, mecanismo primero se cierra, se hace una estructura sólida y después por apoptosis se tiene que recanalizar. Esta recanalización debe de estar concluida por ahí de las 8 semanas de gestación. Aquí vemos más imágenes, las anteriores fueron imágenes del doctor Arteaga. Esto que vemos aquí son imágenes del Carson, donde nos dicen exactamente lo mismo. Va a haber un estado macizo del esófago y ya después empiezan a formar estas vacuolas, estas cavidades que tienen que confluir para finalmente recanalizar al esófago. Esto es un corte transversal, vemos lo mismo, el epitelio al inicio prolifera, después se tiene que recanalizar, se recanaliza, lo vemos como esta imagen, y cuando hay una recanalización deficiente, tenemos estas vacuolas, ¿de acuerdo? Cuando inicia la formación del esófago, igual, al igual que todo el intestino, en la 4ª semana de gestación, al 8º mes tienen que aparecer estas vacuolas para que haya una recanalización. Y al 4º mes ya tenemos que tener el epitelio escamoso estratificado del esófago totalmente bien conformado. Ya lo habíamos mencionado y si no lo volvemos a mencionar. El endodermo del esófago va a derivar, más bien, del esófago, a nivel del esófago, el endodermo va a dar origen al epitelio y a las glándulas del esófago, mientras que el mesodermo lateral esplácnico va a dar origen al músculo liso. Y también tenemos la participación del mesodermo o mesénquima de los arcos faringeos, que va a dar origen al músculo estriado. Recordemos que ustedes por anatomía saben que el esófago tiene tanto músculo liso como músculo estriado. Sabemos que el músculo liso es un músculo involuntario, mientras que el músculo estriado es un músculo voluntario. Entonces, para que sepamos los orígenes embriológicos, del endodermo va a derivar el epitelio y las glándulas, del mesénquima de los arcos faringeos el músculo estriado, y del mesénquima esplácnico va a derivar el músculo liso. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando por alguna situación no se lleva a cabo una recanalización bien de este esófago, o no se lleva a cabo la formación adecuada del tabique traqueoesofágico? Podemos llegar a tener o vamos a tener muchas patologías. Una de ellas, por la falta de recanalización o una recanalización incompleta en la 8ª semana de gestación, podemos tener una estenosis esofágica. ¿Qué es una estenosis esofágica? Esta es una imagen de un esófago. Esto tendría que ser un cilindro continuo. ¿Qué pasa? En algún momento de la trayectoria del esófago va a haber un estrechamiento de la luz, a lo cual se le llama estenosis. Y como está en el esófago, va a ser estenosis esofágica. Pero no solo eso, esta estenosis esofágica va a tener una comunicación con esto. Esto que vemos aquí es la tráquea. Entonces, de manera normal, nosotros habíamos mencionado que para que se divida el esófago de la tráquea, se tiene que formar el tabique traqueoesofágico. ¿Qué hoja embrionaria participa en la formación del tabique traqueoesofágico?
Hoja embrionaria que participa en la formación del tabique traqueosofágico. Hoja embrionaria. ¿Era el mesodermo lateral esplácnico? Totalmente de acuerdo. Se los van a preguntar así, por eso necesito, o por eso lo estoy preguntando. ¿Qué forma tabique traqueosofágico? Mesodermo lateral esplácnico. O puede que nada más sea mesodermo, pero que ustedes sepan que es de mesodermo. Bien, cuando este mesodermo lateral esplácnico no lleva a cabo bien su función de separar la parte esofágica de la traqueal, pueden haber comunicaciones entre estos dos, y a esto se le llama fístula. Nosotros habíamos estudiado que una fístula va a ser cualquier comunicación entre dos cavidades o dos estructuras que no deberían de estar comunicadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, además de una estenosis esofágica, tenemos una fístula tráqueo-esofágica. ¿Qué vemos aquí? Otra de las alteraciones que son causadas por una falta de recanalización o una alteración en la recanalización. Aquí tenemos a este pacientito que encontraron que se le daba de comer y a los pocos minutos que se daba de comer expulsaba o vomitaba, o incluso se le estaba dando de comer y entonces tenía regurgitación. ¿Qué se le hace en estos casos? Se les da un medio de contraste, generalmente un trago de bario, y lo que se encuentra es que el bario se queda acumulado aquí en algo que se llama fondo de saco ciego. Es decir, el esófago no está comunicado con el estómago. Y la leche ya después en este estudio del bario se queda aquí. Lo que vemos aquí es que además de estar viendo de existir una falta de comunicación con el estómago, esta parte del esófago se está comunicando con los pulmones. Y entonces aquí tenemos problemas, muchos problemas. Podemos llegar a tener la atresia y no pasa nada. Tratamos de hacer alguna cirugía para recanalizar. Pero en ocasiones, cuando esta parte del esófago se comunica a la tráquea, sí podemos llegar a tener problemas. Y estas son algunos ejemplos de estas alteraciones de tabique traqueosofágico. En este caso, por ejemplo, tenemos la tráquea anterior, el esófago posterior. Por alguna situación, en este proceso de remodelación, la porción proximal del esófago no se unió o perdió su comunicación con la distal. Y aquí tenemos un fondo de saco ciego y la porción distal del esófago que no se unió. Aquí, pues, tal vez con una cirugía queda, a veces, no siempre. Pero en este caso, donde una porción o la porción del esófago está pistulizada hacia la tráquea y la porción próxima, la porción distal, no lo está, ¿qué creen que pase cuando este niño se le alimente? ¿Hacia dónde se va a ir la leche? De los pulmones. A los pulmones. ¿Y eso es normal? ¿O qué le pasará o no le pasará nada? Pues se puede ahogar, ¿no? Se puede ahogar. Algunos de ustedes, yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero seguramente algunos de sus papás, pero algunos de ustedes han tenido como que se me subió la grasa y el chile, tuve agruras, o se les ha ido la saliva o lo que beben de helado que dicen. ¿Han sentido cómo se siente cuando algún líquido que tendría que ir a la parte digestiva va a los pulmones? Se siente muy, muy feo, y sobre todo si está combinado con este ácido clorhídrico, bueno, del estómago. Pero evidentemente el epitelio de la tráquea no está preparado para lo que puede recibir el esófago, ¿vale? Entonces, nada más que sepan que hay este tipo de alteraciones, tanto estenosis esofágica, atresia esofágica, como fístulas traqueoesofágicas. Eh, Estos son diferentes tipos de fístulas traqueoesofágicas y se debe a la falta de formación o una incorrecta formación de tabique traqueoesofágico. Muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar. Les pido que estudien para